Tenemos la oportunidad de dialogar con Eduardo Barcesat, un reconocido abogado constitucionalista, siempre muy atento a atendernos a nosotros. Doctor Edgardo Chini se lo saluda de aquí de Estado de Alerta de Radio Cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Bueno, Gracias yo empezaría el tema explicando la naturaleza y la validez del decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández. Bueno, primero hay que decir que los requisitos de validez en el derecho son tres: que la norma en cuestión emane de una autoridad competente; segundo, que siga el procedimiento establecido en la reglamentación para emitir este tipo de normas; y tercero, que su contenido sean razonables. Los dos primeros se llaman control de legalidad, autoridad competente y procedimiento debido. Bueno, la Constitución, en su artículo 99, inciso tercero, habla y regula los decretos de necesidad y urgencia que puede emitir el titular del Poder Ejecutivo. Creo que no hay caso más paradigmático de necesidad y urgencia que estamos atravesando a consecuencia de la pandemia, y que no admite demoras ni ninguna forma de tratamiento parlamentario, sino que impone que se emita la norma y luego se envíe la misma al control del Congreso de la Nación. Bueno, la autoridad es el presidente de la Nación y cumplió con todos los procedimientos que indica el texto constitucional, a saber, firmó él, firma el jefe de gabinete y firma el conjunto de gabinete de ministros que integran el ministerio el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Cumplido entonces los dos primeros requisitos de control de legalidad, viene el más importante, el de razonabilidad. Allí se apoya este decreto, incuestionablemente, en las directivas y recomendaciones de los órganos internacional y regional a los que Argentina integra. Me refiero a Naciones Unidas y al sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, y dentro de las Naciones Unidas, las directivas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión de Derechos Humanos. Lo que el presidente ha hecho está en correspondencia puntual con estas directivas y muy especialmente con las enfáticas recomendaciones de la Organización Mundial de Salud de acentuar lo que refiere a impedir circulación masiva, la distancia social, las medidas de higiene y de prevención, pero fundamentalmente la circulación de las personas. Bueno, esto es lo que el presidente ha hecho. ¿Y para qué se ha hecho esto? Bueno, lo dice muy bien la resolución 1 del año 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida a propósito de la pandemia. Son 23 carillas y tiene 80 recomendaciones sobre cómo obrar en función de buscar de conjurar o aminorar los contagios y las muertes. Primero, los valores jurídicos tutelados son la vida, la salud y la integridad personal. Y para esa custodia de la vida, la salud y la integridad personal, las recomendaciones parejas y paralelas con las de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud son las de disminuir la circulación de personas, atender a los sectores más vulnerables de la población, buscar que la futura vacuna sea aplicada en función de grado de necesidad y no de capacidad económica, bueno, tal como se ha venido haciendo en la Argentina. Entonces, aquí sale un pánfilo como ese, o un especulador, que también lo es, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a decir que él tiene evidencias de que no pasa nada con la escolaridad presencial. Qué raro digo, porque cuando meses atrás la Universidad de Buenos Aires, que es un órgano autárquico, pero que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, determinó que las clases que se dictan en todos los establecimientos que dependen de la Universidad de Buenos Aires
para el corriente ciclo lectivo serán virtuales. Y lo mismo, y después lo recordó en comunicado, los colegios, es decir, el Pellegrini y el Buenos Aires, que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Ahí no dijo nada. Entonces, aquí viene ahora esto de querer plantarse como una especie de campeón olímpico de defensa de la enseñanza primaria y secundaria, cuando se trata del gobierno, siguiendo las huellas de la gestión Macri, que bajó más los presupuestos porcentuales correspondientes a educación pública, a aprovisionamiento, me refiero fundamentalmente al plan Conectar, es decir, ha sido el que más empeoró y disminuyó la atención del Estado a la educación, y ahora viene a rasgarse vestiduras frente a una situación de pandemia, simplemente porque el decreto no salió de la ciudad de Buenos Aires, sino del gobierno nacional, que es el que tiene el poder de policía sanitaria para disponer este tipo de medidas uniformemente para el país, y que en todo caso los gobernadores pueden adoptar medidas más intuitivas, pero de ninguna manera desconocer las que se dictan por la presidencia de la Nación. Y esto lo establece, sí, perdóneme, déjeme terminar. Lo establece claramente el artículo 128 de la Constitución, que dice que los gobiernos locales son órganos naturales para asegurar el cumplimiento y la ejecución de las disposiciones federales. Ingresa entre ellos, por supuesto, las provincias, y luego, en el artículo 129, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todo esto reenvía, para caso de incumplimiento o violación, a lo que establece desde el texto histórico de 1853 la Constitución argentina, y que es el Instituto de la Intervención Federal. Este instituto, entre los supuestos de habilitación, para que proceda la habilitación, la intervención, el primero que nombra es el incumplimiento de las disposiciones de la autoridad federal. Entonces, si es el propio jefe de gobierno el que ha provocado colocarse en la situación de infracción, y si además con esa colocación en situación de infracción apareja riesgos concretos que están contemplados en la legislación penal, tanto como afectación a la salud en caso de pandemia, como de desobediencia a la autoridad superior, violación de los deberes de funcionario público, y en lo que hace a los 3 jueces de la Sala 4 del Tribunal Local Contencioso Administrativo, que le dieron en una maniobra urdida ¿de acuerdo? Porque inmediatamente después el jefe de gobierno salió a hacer su conferencia de prensa diciendo: hemos ganado, ha triunfado la libertad, van a ir los chicos a la presencialidad escolar, etcétera, ufano. Cuando él mismo, antes de que se promoviera esa acción armada en el sentido de connivio, no armada... Sí, queda claro. Bueno, antes de eso, él había recurrido a la Corte Suprema con una acción amparo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández, y una medida cautelar urgente de suspender la aplicación en lo que hace a la presencialidad escolar y de los colegios. Bueno, doctor, sí. A ver, ajustándonos a lo que también ha descrito desde el punto de vista jurídico y además con la trayectoria que lo avala, ¿pueden prosperar algunas iniciativas que tienen que ver con enjuiciamiento penal hacia el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o el caso que usted mismo propone, por una situación de sobrepasar los límites, de que haya una suerte de intervención a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, la intervención es un acto discrecional que debe proponerse desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, pero tiene que ser aprobado por mayoría simple, no requiere mayoría especial, por el Congreso de la Nación, de manera que son ellos los órganos. Yo, como docente y profesor de Derecho, lo explico, pero no soy el que
promueve la intervención. La intervención tiene que salir de una decisión del presidente de presentar el pedido o de una iniciativa de los legisladores, cualquiera de las dos cámaras, y lograr una mayoría simple de votos para esa disposición. ¿Qué le dice? Sí, sí, termine. Lo otro, la parte penal, sí. Yo creo que están tan claramente tipificadas las figuras que se han reprochado, que los fiscales, aún aquellos remisos que hay ahí operando en Comodoro Pi, algunos sí, otros no, van a tener que entender que no pueden disponer una falta de acusación o pedir un archivo de las denuncias, porque realmente si alguien quisiera cometer un delito para ser encarcelado y para ser inhabilitado, ocupar cargo o función pública, bueno, pues han sido estos. Y se agrega a los jueces la función o el reproche de prevaricato, es decir, fallar contra derecho a sabiendas, porque ellos mismos en la resolución que dictaron decían que eran incompetentes por tratarse de una disposición federal, pero se dieron para adelante, ¿no? ¿Qué le dice qué actitud puede llegar a tomar la Corte Suprema de Justicia, que aparentemente se va a expedir en los próximos días? Y el caso de Honorato Velasco, que por ahí debería separarse, ¿no? Porque ya había tomado posición antes afirmando que no era la Corte Suprema de Justicia la que tenía que dirimir en esta situación. ¿Qué piensa, según su experiencia, que la Corte Suprema de Justicia va a determinar? Bueno, es cierto que la Corte ha tenido hasta acá una jurisprudencia que establece que no es órgano de conocimiento originario en materia de acciones de amparo, ¿no? Pero ahora la procuradora, la autora Monti, que es la subprocuradora de la Procuración General de la Nación, dictaminó que sí era de su competencia, tomando literalmente que era una situación de conflicto entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno federal. Veo que la Corte no ha dispuesto ni habilitación de feria, ni tampoco ha sorteado el mecanismo que establece la ley sobre medidas cautelares y que impone un plazo de 5 días cuando hay un pedido de esta naturaleza y se trata del Estado Nacional, que se le dé traslado precisamente al Estado Nacional para que en ese plazo de 5 días aporte los fundamentos del dictado del decreto de necesidad y urgencia. Así que seguramente al vencimiento de este plazo la Corte va a recibir una especie de alud de informes de expertos, de infectólogos, de epidemiólogos, sanitaristas, etcétera, y las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que la Corte seguramente las conoce, pero igual va a tener que aportarlas el gobierno nacional, y con eso dictar una resolución. Si vamos computando los días, porque son 5 días hábiles que tiene el gobierno federal para contestar, después se le da vista nuevamente a la Procuración General para que la Procuración responda o dictamine si la medida cautelar debe o no ser concedida. Y recién después resuelve la Corte. Así que nada más que para que resuelva la Corte ya estamos en un plazo que puede tornarse abstracto si vence el plazo de vigencia del decreto y no es renovado. Pero tenemos que poner de relieve que sería muy bueno que la Corte dictara un pronunciamiento antes de que el desborde institucional que estamos transitando, provocado por la gestión de gobierno del jefe de la ciudad de Buenos Aires, haga o nos sitúe en situación de un acto de violencia institucional que quiebra el deber de obediencia a la supremacía nacional. Y con esta palabra yo estoy parafraseando lo que dice el artículo 36, incorporado en la reforma del 94,
deber de obediencia a la supremacía constitucional, ¿no? Doctor, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido clarísimo. Le agradezco toda esta participación. Lo que me queda también como un elemento por ahí para seguir analizando más adelante es el peligro también de nuestra democracia, de qué manera liviana se judicializan algunas cuestiones que tienen que ver con el orden de lo político, y parece que es una práctica que se está tomando demasiado a menudo, y en este sentido por ahí rever, porque por ahí sí está en agenda el tema de la reformulación del Poder Judicial, también en lo que hace al aspecto de los nombramientos de los jueces, ¿no? Pero por ahí eso es tarea pendiente y próxima posibilidad de convocarlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta pronto, que sigan bien. El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio Cooperativa.